Todos queremos tener más dinero. Pero, ¿te has dado cuenta de que el dinero no sigue reglas lógicas? Hay personas que ganan mucho y viven estresadas, endeudadas o vacías. Y hay otras que ganan poco, pero viven tranquilas, seguras y felices. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Morgan Housel, en su libro, La psicología del dinero, dice algo que cambia la forma de ver las finanzas. El dinero no se trata de lo que sabes, sino de cómo te comportas. Y esa frase resume todo. Porque el dinero, más que números, es emociones, decisiones y mentalidad. Hoy te voy a contar las lecciones más poderosas del libro, con ejemplos reales, reflexiones profundas y consejos que pueden cambiar cómo manejas tu dinero y, sobre todo, cómo piensas sobre él. Prepárate, porque después de este video no volverás a ver el dinero de la misma forma. El dinero no es lo que parece. Morgan empieza con una idea brutal. Nadie está realmente loco con el dinero. Simplemente todos vemos el mundo desde nuestra experiencia. Ejemplo. Alguien que creció en crisis económicas puede obsesionarse con ahorrar y evitar riesgos. Alguien que solo vivió épocas de prosperidad quizás no entiende el valor de la prudencia. Cada decisión financiera tiene una historia detrás. Por eso, juzgar a los demás por cómo gastan o invierten es inútil. No conocemos su contexto, sus miedos ni sus cicatrices. Tu comportamiento con el dinero está moldeado por tu experiencia personal, no por lo que lees en un libro o ves en un gráfico. Ser rico no es lo mismo que ser próspero. En la sociedad actual, ser rico parece sinónimo de tener un auto caro o una casa enorme. Pero Housel lo deja clarísimo. Ser rico es tener dinero. Ser próspero es tener control. Hay gente que gana miles de dólares al mes, pero depende de su próximo pago para sobrevivir. Y hay otros que ganan modestamente, pero tienen paz mental y libertad. Ejemplo. Un médico exitoso que gasta todo en lujos vive estresado por mantener su nivel. Mientras tanto, un programador que vive simple, ahorra e invierte, tiene libertad real. La verdadera riqueza es lo que no se ve, las inversiones, la tranquilidad, la independencia. La clave no es ganar más, es gastar mejor. Housel insiste en que la libertad financiera no depende del ingreso, sino del control de los gastos. Ganar más te da opciones, pero gastar menos te da poder. Ejemplo cotidiano. Una persona que gana $2,000 y gasta $1,500 puede estar más tranquila que quien gana $10,000 y gasta $11,000. Porque, al final, la libertad llega cuando tus gastos están por debajo de tus ingresos y mantienes un margen de seguridad. No necesitas locas rentabilidades para ser rico, necesitas que tu ego no te supere. El juego del dinero es diferente para cada persona. Una de las partes más interesantes del libro es cuando Housel explica que todos jugamos juegos financieros distintos, aunque parezca el mismo tablero. Ejemplo. Un inversionista profesional puede comprar y vender acciones en minutos, buscando ganancias rápidas. Mientras que un padre de familia que invierte para su retiro debería pensar en 30 años, no en 30 días. Pero ambos usan las mismas plataformas, leen las mismas noticias, y terminan confundidos. La enseñanza es clara. No copies la estrategia de alguien que juega un juego distinto al tuyo. Confundir el juego de otro con el tuyo es la forma más rápida de perder dinero. El poder del interés compuesto. Puede sonar aburrido, pero este principio es casi mágico. Housel dice que el secreto de la riqueza está en dejar que el tiempo trabaje a tu favor. Ejemplo. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, acumuló más del 90% de su fortuna después de cumplir 50 años. No porque invirtiera mejor que otros, sino porque empezó joven y dejó que el tiempo hiciera su parte. No necesitas ser un genio para hacerte rico. Solo necesitas tiempo y constancia. El problema es que la mayoría quiere resultados rápidos, y al no verlos, se rinde. Pero la magia del interés compuesto está en la paciencia, la suerte y el riesgo. Housel es muy honesto con esto. El éxito financiero no siempre se debe solo a la inteligencia, ni el fracaso siempre es culpa de la torpeza. Ejemplo. Bill Gates se hizo millonario creando Microsoft, sí. Pero también tuvo suerte. Fue uno de los pocos jóvenes del mundo con acceso a un computador en los años 70. Por otro lado,
Muchos emprendedores igual de inteligentes fracasaron simplemente porque el contexto no los favoreció. El éxito no siempre significa que tomaste buenas decisiones, y el fracaso no siempre significa que hiciste algo mal. Reconocer el papel de la suerte y el riesgo nos hace más humildes y más cuidadosos. No necesitas ser el más inteligente, sino el más constante. El dinero recompensa el comportamiento más que la genialidad. La disciplina, la constancia y la calma valen más que los grandes conocimientos financieros. Ejemplo. Un inversor promedio que ahorra e invierte todos los meses, sin emocionarse ni asustarse, probablemente terminará con más riqueza que un experto que cambia de estrategia cada semana. El dinero se hace callado. Las grandes decisiones financieras se toman en silencio, no en el ruido. La independencia es la forma más alta de riqueza. Para Housel, la verdadera riqueza no es tener más cosas, sino tener más control sobre tu tiempo. Ser rico no es tener un Ferrari, es poder despertarte sin una alarma. No es tener un reloj caro, es tener tiempo para tus hijos, tus amigos o tus proyectos. El dinero más valioso es el que te permite decir no a lo que no quieres hacer. Ejemplo. Una persona con un salario modesto pero sin deudas, que puede decidir con quién trabaja y cuándo, es mucho más libre que alguien con millones pero atrapado en compromisos que odia. El ahorro como hábito, no como meta. Ahorrar no es solo una estrategia financiera, es una actitud ante la vida. Housel dice que el ahorro no depende del ingreso, sino del comportamiento. Ejemplo. Una persona puede ganar $1000 y ahorrar 100. Otra puede ganar 10,000 y no ahorrar nada. La diferencia no está en el salario, sino en la mentalidad. Ahorrar es la forma más fácil de construir riqueza. No requiere talento, solo humildad. Y la humildad es clave porque implica admitir que no necesitas demostrarle nada a nadie. El dinero y el ego. Este es uno de los temas más profundos del libro. Muchos no buscan dinero por libertad, sino por validación. Comprar un coche caro o un reloj de lujo a veces no es por gusto, sino por ego. Queremos que los demás vean nuestro éxito. Pero Housel recuerda que las personas realmente ricas no necesitan demostrarlo. El dinero que no gastas es el que realmente te hace rico. Ejemplo. Warren Buffett vive en la misma casa desde 1958. No necesita demostrar nada. Porque la riqueza verdadera está en la tranquilidad, no en la apariencia. El miedo y la codicia, los dos grandes enemigos. En las crisis, la gente vende todo por miedo. En los picos del mercado, todos compran por codicia. Y esos dos impulsos destruyen fortunas. Ejemplo real. En 2008, muchos vendieron sus inversiones en pánico. Justo antes de que el mercado se recuperara. Y otros se endeudaron en 2021 para no perderse el boom, justo antes de una caída. La gente no fracasa por falta de información, sino por falta de control emocional. Por eso, la psicología del dinero es más importante que la técnica. El dinero como medio, no como fin. Housel insiste, el dinero es una herramienta, no una meta. Sirve para darte seguridad, tiempo y opciones. Pero cuando se vuelve el objetivo en sí, empieza el vacío. Ejemplo. Alguien que trabaja sin parar para acumular más, pero nunca disfruta, termina siendo esclavo del dinero. Y lo irónico es que lo hace buscando libertad. El dinero tiene sentido cuando te da control sobre tu tiempo y tus decisiones. Más allá de eso, deja de tener valor. La felicidad financiera es vivir por debajo de tus posibilidades. Este punto parece simple, pero es la base de todo el libro. Si siempre necesitas más para sentirte bien, nunca tendrás suficiente. La verdadera riqueza es sentir que ya tienes lo necesario. Ejemplo. Alguien que vive feliz con 2,000 al mes es más rico que quien necesita 10,000 para no sentirse pobre. La mayor libertad financiera es cuando no necesitas impresionar a nadie. El futuro es incerto, y está bien. Morgan Housel termina el libro recordándonos algo esencial. Nadie sabe qué va a pasar. Ni los expertos, ni los economistas, ni los inversores más brillantes. Y eso no es malo. Lo importante no es adivinar el futuro, sino prepararte para resistirlo. Consejo final. Gasta menos de lo que ganas. Ahorra más de lo que crees necesario.
Invierte a largo plazo. Y, sobre todo, mantente humilde. La psicología del dinero no te enseña cómo volverte millonario, sino cómo pensar, decidir y vivir mejor con el dinero. Porque al final, la libertad financiera no es solo tener más, sino necesitar menos. Y si te llevas una sola idea de este video, que sea esta. El dinero no mide inteligencia, mide comportamiento. Y el mejor comportamiento financiero es el que te da tranquilidad. Así que la próxima vez que pienses en dinero, no pienses solo en cuánto ganas. Piensa en cuánto control tienes sobre tu vida. Si este video te ayudó a ver el dinero desde otra perspectiva, dale like, compártelo con alguien que esté buscando libertad financiera, y suscríbete a En 10 Minutos. Cada semana traemos libros que cambian la forma de pensar, actuar y vivir. Porque crecer no siempre es ganar más. A veces es aprender a vivir mejor.